Vamos a abrir en Nehemías. Libro de Nehemías, Antiguo Testamento. Consulte el índice, ¿sí? No hay problema. Si no lo tenemos tan ubicable dentro de la Biblia. Nehemías capítulo 1. Vamos a hablar de la historia de este hombre que fue un siervo de Dios y que inició la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Nehemías capítulo 1 dice así: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos y le dije: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era copero del rey. En el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. Hasta acá nada más, la lectura, podemos tomar asiento. Como decíamos recién, el libro de Nehemías habla de una reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que tiempo atrás había sido arrasada. Y esta semana leer la historia de Nehemías me hizo pensar en la gente de Bahía Blanca, ¿no? Y hace 2 semanas la gente de Bahía Blanca sufrió un tremendo temporal, se inundó toda la ciudad y muchos perdieron todo, ¿no? Sufrieron. Algunos de ellos lamentamos las víctimas que hubo también. Fue muy notable la noticia de las 2 chiquititas que estaban desaparecidas, ¿no? Del camionero, del repartidor que bajó a auxiliarse también, perdió la vida. De una ciudad que se vio completamente devastada por una inundación tremenda, así como nunca antes había habido, o como hace mucho no había habido. Y uno ve esas cosas y piensa en la desolación, en la tristeza que genera en toda esa gente atravesar una situación como esa. Uno de los chicos que viene al grupo de jóvenes tiene familia ya, tiene primas y tíos, y nos contaba que ellos estaban bien físicamente, pero que habían perdido muchos de sus bienes materiales, que tuvieron que dejar la casa porque el agua superaba la altura de la cintura donde ellos, cuando estaban parados dentro de su casa, ¿no? Y hoy la noticia ya como que perdió fuerza, que los medios están olvidando y siempre vamos reemplazando una noticia con otra,
pero ellos están en una etapa todavía más difícil, que es la reconstrucción, que es volver a empezar cuando a veces hemos perdido todo, ¿no? Y es una etapa muy difícil porque uno se encuentra volviendo a su casa, a su lugar, y resulta que lo que tenía ya no está, o está y está dañado. Así es la historia de Nehemías, un hombre que va a mirar a Jerusalén y se va a encontrar con que el lugar donde él vivía, donde él pertenecía, y que en ese momento no estaba desolado. Ahora, ¿quién era Nehemías? Para tratar de entender un poco la historia, el contexto. Ahí el pasaje que leímos nos dice que era un alto funcionario del rey Artajerjes en el imperio persa. Era el copero. El copero era la persona de las más íntimas. Muchas veces oficiaba también de consejero, era el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara para evitar ser envenenado, y exponía también su vida delante del rey. Los judíos un tiempo antes habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Y pasó el tiempo y muchos de los judíos ya habían regresado a Jerusalén. Esto está contado en el libro de Esdras. Muchos vuelven con Esdras y otros, como el caso de Nehemías, se quedan, ¿sí?, en ese lugar en donde estaban, y él se va a quedar y va a ser funcionario del rey Artajerjes en el imperio persa, uno de los más íntimos de la corte del rey. Y él se va a enterar de la situación traumática que estaban viviendo sus compatriotas en Jerusalén. Dice que unos judíos que llegan a Susa, la capital del imperio persa, lo ponen al tanto. La ciudad está devastada. Los muros fueron derribados, las puertas fueron prendidas a fuego, no queda nada. Y la gente que está en ese lugar está pasándola muy mal. ¿Por qué era importante el tema de las murallas, algo en lo que hace referencia a Nehemías? Las murallas eran un símbolo de poder y de resguardo en esa época. Una ciudad que tenía murallas era una ciudad fuerte, una ciudad respetada, una ciudad que tenía poder justamente. Y el hecho de no tenerlas era estar indefensos ante el ataque de cualquier pueblo que esté alrededor, y también era un motivo de burla para los judíos en ese momento tener sus murallas destruidas. Entonces Nehemías se entera de esta situación y dice que después de hacer duelo, de orar y de ayunar, él va a presentarse delante del rey. Y lo que nos cuenta en este primer capítulo es toda esa situación, en el momento en que él toma conocimiento, cómo se siente, cómo se presenta delante de Dios y el pedido que va a hacerle al rey. Le va a pedir una autorización, le va a pedir recursos para poder viajar, para reconstruir la ciudad y los muros y ayudar a los judíos que vivían en ese lugar. Lo primero que destaca el libro de Nehemías es la empatía que él sentía, ¿sí? Es lo primero que uno encuentra cuando abre el libro de Nehemías y lee el primer capítulo. Dice el versículo 2 que leímos: entonces les pregunté por los judíos que habían escapado y por Jerusalén, ¿no? Él se interesa por su gente y por su lugar. Los judíos que estaban allí sufriendo en Jerusalén eran sus hermanos y él los siente así, siente como suyos. Por eso cuando ve a ese grupo de judíos, se cree que uno de esos que llegan a Jerusalén era un hermano de él, hermano de sangre de él, a pedir ayuda. Él los ve y se acerca y habla, se interesa, pregunta, quiere saber qué era lo que estaba pasando con los judíos que estaban en Jerusalén. Y la primera enseñanza que a mí me deja la historia de Nehemías es su preocupación, su interés sincero y genuino, honesto, por los suyos y por su lugar. Él se interesa en lo que le estaba pasando a su gente. Preguntaba esta semana, y les traslado las preguntas a usted: ¿qué representa para usted este lugar físico, esta iglesia? ¿Qué valor tiene esta iglesia en su vida? Sé que muchos vienen hace mucho tiempo y que tal vez haya hoy acá alguna persona que es la primera vez que viene. Para aquellos que hace tiempo que están acá, ¿qué representa esta iglesia en su vida? ¿Cuánto me importa realmente, genuinamente, lo que le pasa a mis hermanos? ¿No? Esto es lo que muestra Nehemías en su historia. Un genuino interés, ¿no? ¿Cuánto me importa realmente lo que le pasa a la gente que hoy está alrededor mío esta mañana? Yo le cuento cómo siento yo a este lugar. La siento como mi lugar, ¿sí? En este lugar crecí, en este lugar me convertí, conocí al Señor, me casé, conocí a mi esposa, tuve a mi hijo. La siento como mi lugar, como mi casa, ¿sí? Y venir los domingos a la mañana y compartir la comunión todos juntos es un motivo de alegría. Ahora, uno tiene que pensar, ¿sí?, en cuáles son las claves para tener y lograr una salud espiritual sana, correcta en nuestra iglesia.
¿no? Y creo que una de las claves es el amor a nuestros hermanos. Que esto es lo que va a mostrar Nehemías. Un amor genuino, un interés genuino por todos nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces direccionamos ese amor hacia las personas con las que tengo afinidad, ¿no? Direcciono, bueno, esta persona me cae mejor, con esta tengo un vínculo, con esta construí una relación, entonces todo mi amor, todo mi interés va hacia esa gente. Y el resto, bueno, el resto que haga lo que pueda, ¿sí? Jesús brindó su amor a todos por igual, ¿no? Y el amor de Jesús es la base del Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo dice, en palabras de Jesús a sus discípulos, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Si no hacen así también los paganos. Si estamos direccionando nuestro amor solamente por aquellos con los que tenemos un vínculo, ¿qué estamos haciendo de más? Jesús amó a cada uno de sus discípulos, ¿no? Lo sabemos, están en los evangelios, incluso a Judas, quien iba a traicionarlo. Y él, a pesar de saberlo, lo va a amar hasta el último momento de su vida. Ayer hablábamos un poco de esto con los jóvenes, ¿no? El grupo de los discípulos tenía una situación complicada. Venían peleando, discutiendo muchas veces por quién era el mayor, por quién era el más importante. En un par de ocasiones los evangelios cuentan esto, ¿no? Era un grupo distinto. Jesús había tomado personas diferentes y existían, lógicamente, diferencias. Llega un momento, está cercana a la cruz, donde Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Estaban todos ahí comiendo en una cena y entonces Jesús va a agarrar una toalla, una palangana y se acerca a cada uno de sus discípulos y le lava los pies. A todos. No hizo diferencias respecto de quién lo quería más o sobre a quién él sentía más amor. Para él todos eran dignos de su amor. Y les dejó una clave, ¿no? Él ya les había enseñado con su ejemplo y predicando, pero va a hacer esto más, ¿no? Les dejó una clave para enseñarles el amor y la humildad con la que tenían que obrar ellos. Y él va a decirles, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos, es decir, los de afuera, los que nos ven, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman ustedes unos a otros. Yo me pregunto si nos detuvimos a pensar realmente en las palabras de Jesús, en el peso que tienen sus palabras, ¿no? A veces leemos tantas veces, espero, la palabra de Dios que muchas veces pasan de largo, ¿no? Cuando uno se detiene a pensar en esto, ¿qué nos está diciendo Jesús? Tenemos que amar a todos por igual. Cuando Jesús nos dice, ustedes tienen que amar, para que eso sea el rasgo distintivo de ustedes como mis seguidores, Él está diciendo, también tenés que amar a aquel con el que no tenés tanta afinidad. También tenés que amar a aquel con el que tuviste una diferencia, una discordancia, ¿no? ¿Realmente somos la clase de cristiano que Dios espera que seamos? Es otra pregunta que me hice esta semana. El apóstol Santiago, en su carta, dice, hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso que al lugar donde ustedes se reúnen, acá, llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dice, quédate allá tú de pie, o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencias entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. El año recién arranca, ¿no? Es claro Santiago cuando habla. Ayer comenzamos con los jóvenes, decía Cristian recién, el domingo que viene arrancan los grupos de crecimiento. Hoy mi hijo me preguntaba, ¿cuándo arranca el taller de Jesús? Así que los maestros del taller de Jesús tienen ya por lo menos alguien que se está quejando. El año recién arranca y las áreas están funcionando, ¿no? Sería bueno este año empezar todos sintiendo lo mismo. Entendiendo la importancia de construir un cuerpo sano y sólido. Entendiendo que dentro de ese cuerpo todos los miembros son importantes. ¿Sí? Que el Señor no hizo distinción sobre quién era más importante. Nehemías se entera de que la situación en Jerusalén no era buena, ¿no? Le dicen,
es muy vergonzosa y muy difícil la situación para los judíos que están allá. Y él en ese momento decidió sentir empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Nosotros decimos, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esa persona está sufriendo, me voy a poner en su lugar. Voy a tratar de entender qué es lo que le está pasando y voy a acompañarla. Y voy a tratar de que se reconstruya. Hoy no es común la empatía, ¿no? La otra día escuché a un escritor decir, hoy está de moda ser cruel. Y me parece que es verdad, hoy está de moda ser cruel. ¿Sí? Los maestros los ven en las aulas, ¿no? Y nosotros los vemos en la sociedad todos los días. Y los que tienen redes sociales los ven en las redes sociales. Hoy lo natural es la envidia, el odio, el rencor. La sociedad en la que vivimos nos impulsa a sentir esto. Y aún los cristianos, que nos llamamos cristianos, debemos luchar para controlar ese tipo de reacciones en nosotros. Y uno de repente se encuentra viéndose a sí mismo sentir cosas que sabemos que el Señor no espera que sintamos. En la empatía logro identificarme con lo que le está pasando al otro, ¿no? Y esto es lo que logra sentir Nehemías como primera instancia. ¿Qué le está pasando a esta gente? ¿Qué le está pasando al lugar que yo considero mi lugar? Dice el apóstol Pablo, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. Lo segundo que destaca el libro, la historia de Nehemías, es su actitud espiritual, ¿no? Él va a adoptar primero una actitud corporal que es válida. Todo esto que él se entera le produce dolor. Y él va a hacer una manifestación de ese dolor, ¿no? Y eso está bien. Hemos crecido muchas veces con la idea de que el dolor hay que ocultarlo. Que está mal llorar, ¿no? La famosa frase, los hombres no lloran. Que te dicen, tenés que estar bien, no estés triste, ¿no? Como que queriendo sacar de eje a esa emoción que muchas veces es genuina y está ahí. Los duelos hay que transitarlos, todos lo sabemos, no hay que querer evitarlos. Sí hay que intentar que no se eternicen, que no sea algo prolongado en el tiempo, porque de alguna manera nos quedamos estancados. Y lo que hace Nehemías correctamente es no quedarse estancado en su dolor, en esa situación que a él le provocaba dolor, lamentando la situación. Esta situación de manifestar su dolor lo hace activar. Una vez superado la etapa de duelo, él entonces busca a Dios, hace una oración de arrepentimiento ejemplar, que leímos recién, ¿no? Donde él va a reconocer delante de Dios los pecados del pueblo. Pero lo más maravilloso de Nehemías es que él se incluye, se involucra a él mismo, ¿no? Y entonces le dice a Dios, Señor, te pido que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo, dice Nehemías. Es una gran enseñanza la que me dejó Nehemías a mí, y es entender que toda reconstrucción empieza primero por mí. Toda reconstrucción empieza primero por lo personal, por lo interior. ¿Sí? Él entiende que para poder ayudar a su pueblo, a su lugar, a reconstruir su ciudad, primero tiene que reconstruirse él mismo a nivel espiritual. Tiene que arreglar sus cuentas pendientes con Dios. Y entonces va a buscar en esa oración poner sus cuentas en orden con Dios, ¿no? Para poder ser de bendición a mis hermanos, primero tengo que iniciar mi propia reconstrucción personal. Para poder ayudar, para poder ser de bendición a la persona que tengo al lado, tengo que iniciar primero mi propia reconstrucción personal. Buscar el perdón de Dios, abrazar la cruz de Cristo, ¿sí? Que sabemos nos otorga por gracia la salvación, cambiar actitudes y tendencias y hábitos negativos que tenemos en nuestra vida, contra los que luchamos, y levantar, ¿no?, del piso cada pieza de nuestra vida que se haya roto, que se haya destruido por los errores del pasado o por las circunstancias de la vida, que a veces están ahí y que llegan a nosotros, y empezar una nueva vida con Cristo en mi corazón. Pero la reconstrucción tiene que ser primero personal. Si no inicio mi propio proceso de reconstrucción, dejando atrás el pasado, dejando atrás aquello que me lastimó, aquello que me hizo mal, nunca voy a poder ser de bendición para mis hermanos. Nunca voy a poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Nehemías reconstruye su vida interior con el Señor y va a recordar la promesa de Dios. ¿Sí? Dios le había prometido que si ellos se arrepentían, Él los iba a traer de vuelta, los iba a cuidar. Intercede ante el Señor por la gente que estaba sufriendo y por su lugar. Nehemías tiene una actitud espiritual admirable. Y creo que es importante pensar
en la historia de Nehemías, de la misma manera que él la pensó. ¿Existe de nuestra parte el compromiso que tuvo Nehemías para orar? 4 meses se toma Nehemías para orar. Desde el momento que se entera de lo que estaba pasando en Jerusalén por esos judíos que le cuentan, hasta el momento en que va a hablar con el rey para pedirle permiso para viajar. 4 meses donde va a llevar delante de Dios esas oraciones. Primero para reconstruir su propia historia, pero después también para decir, Señor, yo no quiero obrar movido por mis emociones. No quiero que el dolor sea el que me guíe, quiero que seas tú el que me guíes. ¿Existe de nuestra parte el compromiso que tuvo Nehemías para orar por nuestra iglesia? Para orar por todo lo que viene este año, pero además por el futuro de nuestra iglesia. ¿Ocupa un lugar importante en nuestra escala de valores este lugar? Otra de las virtudes que tiene Nehemías es la decisión que toma y el ejemplo que deja para los judíos. La historia de Nehemías nos tiene que hacer aprender a poner en manos de Dios cualquier situación de nuestra vida. ¿Sí? Todas aquellas cosas que tengamos en nuestra vida, aquellas cosas que duelan, aquellas cosas que sean trascendentes, aquellas cosas que nos den miedo, aquellas cosas que generen incertidumbre porque no sabemos cómo van a decantar en nuestra vida, todo lo tenemos que llevar delante de Dios. Pero aprender a confiar también. El Señor responde, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios. Ahí nos dio todas sus respuestas. Responde no místicamente, responde abriendo y cerrando puertas y responde a través de nuestras circunstancias. Nos va marcando el camino, ¿sí? Pero su palabra está escrita y la dejó para encontrar esas respuestas. Ahora, Nehemías tiene que tomar una decisión. Frente al conocimiento de saber cómo estaba su gente, el lugar que él sentía como propio, debe tomar una decisión, ¿no? Él conoce. Hay una frase muy famosa que es: el conocimiento es poder. Y Nehemías conoce la situación de su gente, angustiante de su gente. Y ante la realidad de conocer hay 2 caminos. Nehemías puede ser indiferente o puede involucrarse y actuar, ¿no? Él puede ser indiferente, puede decidir quedarse en la comodidad del palacio del rey, donde estaba, ¿sí? Puede sentir que él ya no pertenecía, que sí, en alguna época yo viví en ese lugar, pero esto ya es cosa del pasado. Y terminar por no involucrarse y seguir con su vida como estaba, o puede involucrarse y actuar. Y Nehemías obviamente va a decidir involucrarse de manera activa por sus hermanos y por su lugar. Y él está, al decidir involucrarse, eligiendo el camino más difícil y menos cómodo. Eso representaba y demandaba de su parte asumir un compromiso a mediano y largo plazo. Él iba a tener que viajar, iba a tener que sostener eso que estaba pidiéndole al rey, ¿no? Al decidir involucrarse, estaba arriesgando su vida. Cuando va a pedirle al rey, él no sabe si el rey le va a conceder o no su petición, ¿no? Y en esa época los reyes obviamente no tomaban decisiones, bueno, vas a estar suspendido 2 semanas de tu trabajo, no. Terminaban con esa vida y lo reemplazaban. Entonces él decide también, al involucrarse, arriesgar su vida. Demandaba de su parte viajar y encontrarse con un panorama desolador. Obviamente él sabía que al llegar a ese lugar no iba a encontrar nada lindo y nada bueno. Y él igualmente lo hace. Cuando decide involucrarse, demandaba de su parte remar contra la corriente. Si usted lee la historia, lo invito a que lo haga, él va a tener que enfrentar problemas internos y problemas externos cuando viaja a Jerusalén. Y yo pensaba esta semana, esto no nos es ajeno como iglesia. Nosotros también lidiamos con problemas externos, ¿no? Hace un tiempo, hace unos años, pasamos por una pandemia y nos teníamos que juntar a través de un dispositivo electrónico y perdimos la posibilidad de sentir la comunión y de encontrarnos todos los domingos. Y hubo que luchar para volver a salir de eso. Pero también lidiamos con problemas internos, ¿sí? Y frente a esa decisión, frente al conocimiento de esos problemas internos y externos, yo puedo ser indiferente y no remar, quedarme sentado, o puedo involucrarme y actuar. Puedo decidir remar para salir adelante, ¿sí? Nehemías, al involucrarse con su pueblo, tiene que dejar de lado la comodidad también. Piensen esto, él vivía en la corte real y esto suponía ciertas ventajas, un estilo de vida, una estabilidad económica. Y él está dejando de lado eso para involucrarse en una situación que era completamente incómoda. La comodidad es una actitud enemiga del cristiano.
¿no? Todos sabemos, nos hace estar ahí en stand-by. Nos mantiene quietos, no avanzamos, no crecemos porque estoy cómodo. La incomodidad, por el contrario, nos hace estar activos. De acá tengo que salir. Cuando uno está incómodo, se va de ese lugar, ¿no? De acá tengo que salir, esto me está haciendo mal, estoy estancado, no estoy creciendo. Y a Nehemías eso podía costarle caro, pero a la hora de tomar una decisión, después de haber orado, de haberse puesto en las manos de Dios, él decide hacerlo. ¿Sí? Involucrarse muchas veces implica desconocer el costo. Y yo creo que Nehemías desconocía el costo, pero esto no le impidió involucrarse. Yo al involucrarme lo tengo que hacer con fe, lo hago en fe, sabiendo que Dios no nos abandona. Es lo que decía el pastor en la canción que cantó, ¿no? Me involucro, lo hago en fe, sabiendo que Dios va a estar conmigo. Mira, hermano, puedo no saber a dónde Dios me está llevando, ¿sí? Pero tengo que estar convencido y seguro de que si yo estoy siguiendo a Dios, todo va a estar bien. Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Pero salió completamente seguro de a quién seguía. Por eso salió, en fe, y por eso es el padre de la fe. La decisión de Nehemías es consistente, y esto me gusta, ¿no? No es tomada a la ligera, como muchas veces tomamos nuestros compromisos. No abandona su compromiso con la reconstrucción ante el primer problema, y va a tener varios problemas que enfrentar en el camino. Es su prioridad, se aboca a ello por completo. Él no está pensando, bueno, no sé cómo va a ser esto, no sé lo que me va a deparar este año, no sé lo que me va... Es su prioridad. Y él se aboca por completo a ello, planifica, se involucra y no deja que nada ni nadie lo interrumpa. Y entonces va a hablar con el rey, ¿no? Y va a compartir su sentir. Y después va a llegar a Jerusalén y va a convencer a sus compañeros, a sus compatriotas de reconstruir los muros de Jerusalén. Y una vez que habla con el rey, viaja. Consigue una autorización, consigue que le franqueen el paso para no tener problemas en el camino, consigue recursos para reconstruir las murallas. Llega a Jerusalén, dice que analiza el lugar, 3 noches, está 3 días mirando antes de hablar con ellos. Y entonces cuando va a hablar con ellos en el capítulo 2, dice, cuando regresé, nos cuenta, les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Cuando regresé de ver cómo estaba la ciudad, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza, dice Nehemías. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos a la obra. ¿Qué hace Nehemías? Los estimula, ¿sí? Les declara que había ido hasta ese lugar, que había viajado, porque Dios se lo había permitido. Muestra una humildad que lo destaca. En toda la historia, Nehemías es un hombre humilde. Él no llega en carácter de acá estoy yo, su salvador, los vengo a salvar y soy la persona que ustedes necesitaban. No llega con soberbia, llega con humildad. Y esta es una virtud y un rasgo característico de Nehemías, su humildad, ¿no? Asume una actitud de llevar adelante, pero siempre desde el ejemplo. Él se involucra de lleno. En el capítulo 4, puede leerlo después en su casa, dice lo siguiente: hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajábamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Me encanta Nehemías, ¿sí? Porque se identifica con su lugar y con su pueblo. Desde el momento en que llegó, 52 días tardaron en reconstruir las murallas de su lugar. Nehemías es ese cristiano que se identifica con su lugar y con su gente, ¿no? Es ese tipo de personas que se incluye en tus problemas. Es esa clase de gente que te dice, tranquilo, ya lo vamos a solucionar. Uno está por ahí pasando por un mal momento y hay gente que muchas veces se aleja en esos momentos. Y hay gente que se acerca y te dice, tranquilo, quédate tranquilo que vamos a salir adelante. El problema es tuyo, ¿no? Pero él te hace sentir que él también es parte. Y eso todos sabemos que cuando uno está mal, cuando uno está pasando por una situación angustiante, como la que pasaban esos judíos en Jerusalén, llega alguien y comparte la carga conmigo, todos sabemos lo importante que es. Todos sabemos lo importante que es encontrar una persona que se anima a compartir tus problemas, tus cargas. Tener a alguien que se incluye en tus malas circunstancias es invaluable. Y Nehemías es todo eso. Y es humildad. Y es compromiso.
y es involucrarse por aquella gente a la que siento como parte, y involucrarse por el lugar por el que siento que es mi lugar. Recién lo decía Cristian, ¿no? El año está comenzando, el año de trabajo en áreas, por áreas. Ayer comenzamos con los jóvenes con un objetivo claro. Sabemos por qué tenemos que luchar este año. Y sé que los grupos de crecimiento también tienen su objetivo, ¿no? Y de esto van a hablar seguramente el domingo que viene. Y sé que el taller tendrá también su objetivo. El año de trabajo está comenzando y Nehemías nos enseña que lo hacemos entre todos o que no vamos a lograr nada. Que el trabajo se hace todos juntos o si no, no va a haber resultados. Creer en el concepto de que una persona sola construya todo no es bíblico, ¿sí? Creer en el concepto de que una persona, sobre los hombros de una persona, todo tiene que depositarse, eso no es así. Nehemías encabeza el proyecto, pero tiene todo un pueblo atrás que lo va a sostener y lo va a ayudar. Jesús formó un grupo de personas, todas distintas entre ellos, para que continuaran su ministerio. Y debieron aprender a funcionar como tal, como equipo, como grupo, como cuerpo. Y nosotros somos todos miembros distintos de un mismo cuerpo y debemos aprender a funcionar como tal. El apóstol Pablo lo explica claramente en Efesios, cuando dice, para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo, hay que ayudarse, hay que comprometerse, hay que crecer y hay que hacerlo en amor y con amor. En el camino van a surgir inconvenientes, Nehemías los tuvo, ¿sí? Pero hay que seguir adelante. Nunca bajar los brazos. Luchar y remar, ¿sí? Como en la vida misma. ¿No ha luchado y remado usted en su vida para salir adelante cuando las cosas no están bien? La historia de Nehemías, para terminar, nos enfrenta a una serie de preguntas, ¿no? ¿Estoy dispuesto a involucrarme? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado la comodidad para involucrarme en todo lo que nuestro lugar, nuestra iglesia tiene por delante? ¿Estoy dispuesto a poner mi esfuerzo y compromiso en la construcción de un nuevo año de trabajo y de servicio en el lugar en el que Dios me puso? Y un poco más personal, ¿estoy dispuesto a que sea siempre y no una vez sí, una vez no, una vez cada tanto? ¿Estoy dispuesto a hacerlo con consistencia espiritual, como nos enseñó el Señor? A pesar de lo que pase a nuestro alrededor, mantenernos firmes. Los invito a que pensemos esta semana en Nehemías, ¿no? En su compromiso por reconstruir su lugar, en su compromiso por involucrarse con su gente. Estoy convencido de que Dios espera el mismo compromiso de nosotros, ¿sí? Por nuestro